Ya he hablado de otros casos de secuestro o padres siendo realmente horrible con sus hijos, pero el de hoy es verdaderamente estremecedor. Este hombre fue capaz de encerrar a su hija en una habitación con una camisa de fuerza durante años. Jeannie Willy, nuestra protagonista, creció como una niña salvaje. Pasó más de una década atada y encerrada y sin contacto humano ni estímulos. Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribieras a mi canal si te gusta este tipo de contenido y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La familia Willy fue una familia llena de abusos. No se sabe al 100% cómo fue la vida de los padres de Jeannie, pero las investigaciones y las entrevistas dan un poco a entender de dónde provienen. Clark Willy, el padre de Jeannie, creció en hogares de acogida en el noroeste del Pacífico, ya que venía de una familia disfuncional. Un padre totalmente ausente y una madre prostituta, la cual era extremadamente violenta con él. Dada su situación, fue entregado a estos hogares de acogida donde vivió con diferentes familias. Ya de adulto y después de haber prestado servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a trabajar como maquinista de aviones en Los Ángeles. Se sabe que fue una persona agresiva con muy mal carácter que odiaba a los niños y a los ruidos. En algún punto de su vida conoció a Dorothy, con la cual terminó casándose en la década de los años 50. Ella era una inmigrante muy humilde, la cual tenía apenas educación, y de ella se sabe muy poquito, nada más que su nombre y que era 20 años menor que Clark. Aunque él odiaba a los niños, eventualmente fueron llegando al matrimonio. Su primer hijo fue una niña, la cual no sobrevivió a su propio padre. Poco después de que ella naciera, Clark, cansado del llanto del bebé y de tener que ejercer de padre, decidió abandonarla en el garaje de su casa y terminó muriendo de una pulmonía, ya que ninguno de sus padres se hizo cargo de ella. Cabe destacar que durante este primer embarazo, Clark intentó ahorcar en diferentes ocasiones a Dorothy. Meses después, Dorothy volvió a quedarse embarazada y esta vez lo hizo de un niño, el cual terminó muriendo días después de nacer por ahogarse con su propia saliva. Tuvieron un tercer hijo, el cual, por suerte, fue criado por la madre de Dorothy. Ella le proporcionó una educación y cuidados normales. Lamentablemente, su abuela murió poco después de que naciera Jeannie, la protagonista de nuestro vídeo, y el hermano mayor de Jeannie tuvo que volver al hogar familiar. El nombre real de Jeannie es Susan. Las autoridades, después de que el caso saliera a la luz, decidieron ponerle el apodo Jeannie, que significa genio, ya que consideraban que ella era como una especie de criatura mística que había sido encerrada durante muchos años y que por fin había sido liberada. Después de haberos dado una explicación sobre la situación familiar de los Willy, os voy a comentar el porqué de este vídeo y qué lo hace convertirse en uno de los peores casos de abuso infantil. Y esto último no lo digo por decir. Expertos y médicos categorizaron así el caso debido al lamentable estado en el que se encontraba Susan después del maltrato que había sufrido. Cuando Susan nace, su madre lleva ya mucho tiempo experimentando un problema llamado cataratas, que para quien no sepa qué es una patología que afecta directamente a los ojos, los cuales van perdiendo progresivamente la transparencia del cristalino de los ojos, volviéndolos opacos y dificultando la visión. Por lo que a Dorothy se le dificultaba mucho realizar tareas sencillas y mucho menos cuidar de sus hijos. Y encima, teniendo en cuenta la situación que vivía con su marido Clark, tampoco se atrevía a cuestionarle. Así que Clark era el encargado de cuidar a estos hijos. A los 20 meses de nacer Susan, su padre, Clark, piensa que la niña padece un retraso, por lo que decide encerrarla en una habitación. Está totalmente aislada, oscura y vacía. La situación empeora en 1958, cuando un conductor ebrio atropella a la madre adoptiva de Clark. Esta situación ya había pasado años antes, ya que su abuela murió de la misma manera, por lo que a Clark se le revolvieron muchos traumas internos y no pudo soportar la pérdida de su madre adoptiva. Esto evidentemente no justifica absolutamente nada de lo que le llegó a hacer a su hija,
pero es simplemente para que podáis entender un poco qué es lo que pasa en este momento y por qué hace las cosas que hace después. No tuvo suficiente con solo encerrarla en la habitación. La ataba de pies y manos a un orinal, haciendo que prácticamente todo el día estuviera inmóvil en esa habitación fría y oscura. Además, le había fabricado una camisa de fuerza, la cual se la ponía cuando no estaba atada al orinal. Así la niña no podía moverse de ninguna de las maneras en ese frío suelo. También había construido una cuna, pero no era una cuna de madera convencional, la había hecho de alambres y literalmente parecía una jaula. Las pocas veces que la sacaba del orinal, la metía en la jaula con la camisa de fuerza puesta para evitar que la niña saliera. Su padre le prohibía a Susan llorar, hablar o hacer el más mínimo ruido. Si la escuchaba, la golpeaba con un palo de madera. Ella de vez en cuando podía ver el cielo desde un pequeño hueco en las ventanas donde se colaba un poco de luz, y a veces incluso escuchaba el ruido de los aviones. Las pocas veces que recibía algún cuidado normal era por parte de su hermano mayor, el cual no sabemos su nombre, ya que su padre no tenía ningún interés en hacerlo y su madre estaba incapacitada por su problema con las cataratas. Solía darle de comer leche o comida para bebé, cosa que afectó directamente a su desarrollo físico y mental, ya que no estaba obteniendo los suficientes nutrientes. Nadie había enseñado a Susan a hablar, por lo que se comunicaba a base de sonidos. Tampoco escuchaba hablar a su familia, puesto que Dorothy y el hermano mayor de Susan hablaban con susurros para evitar molestar a su padre, que, como bien he mencionado al principio del vídeo, él detestaba cualquier tipo de ruido. Además, por si esto no fuera poco, él se paseaba por la casa con una pistola cargada a modo de amenaza por si veía algo o escuchaba algo que no le gustaba. Pero algo cambió después de que Susan cumpliera 13 años. Llevaba ya prácticamente 11 años en esa situación de maltrato, encerrada en una habitación completamente oscura y sin la posibilidad de moverse. El 4 de noviembre de 1970, Dorothy necesita asistencia médica por su problema de cataratas, por lo que se acercó a un edificio estatal para solicitar una serie de ayudas sociales. De esta manera quería conseguir una pensión que le permitiera ahorrar dinero y poder independizarse de la casa donde vivía con Clark. Ese día aprovechó que Clark estaba haciendo unos recados para poder acercarse al edificio con su hija Susan. Algunas fuentes dicen que ella sabía perfectamente dónde estaba yendo, pero otras informan que por su problema de visión terminó sin querer en el ala de ayudas sociales para mujeres maltratadas. La trabajadora social que la atendió inmediatamente se dio cuenta del extraño caso que tenía delante y sobre todo del comportamiento de Susan. Ella la describió como un animal. No podía controlar sus esfínteres, por lo que iba con un pañal para adultos y no paraba de salivar mientras hacía ruidos extraños. Cuando caminaba lo hacía realizando pequeños saltitos debido a que llevaba 11 años atada a un orinal. Sus manos estaban constantemente en una posición extraña, como si estuviera permanentemente apoyada en los brazos de una silla invisible. La trabajadora social, que era experta en estos casos, informó automáticamente a las autoridades y le abrió un expediente a Susan. Al pedir los datos de la niña se alarmó todavía más, ya que ella aseguraba que esa niña no podía tener más de 6 años cuando en realidad tenía 13. Debido a la falta de nutrientes y al constante maltrato, parecía más bien un animal asustado que una niña de su edad, según contaba la trabajadora social. Después de abrir el expediente y alertar a las autoridades, la policía se presentó en la casa de los Willy y Susan pasó a estar bajo custodia estatal, ya que no necesitaron muchas pruebas para quitársela a sus padres y ambos fueron acusados de maltrato infantil. Y viendo el evidente estado de maltrato de Susan, el juicio se inició ese mismo año. Clark nunca llegó a presentarse a este juicio, ya que un día antes decidió quitarse la vida, abrumado por toda la repercusión mediática que estaba teniendo el caso. Antes de hacerlo, dejó una nota que decía: "El mundo nunca lo entendería".
Después de que todos los medios de comunicación se hicieran eco de la niña salvaje encontrada en Los Ángeles, muchos científicos y médicos quisieron sacar provecho de la situación. El cerebro de Susan no tenía el desarrollo de una persona normal. Según los expertos, presentaba la edad cerebral de un bebé de 1 año, además de que gran parte del cerebro no estaba desarrollado. Todos nosotros pensamos con palabras, pero ella, al no haber aprendido a hablar, no podía hacerlo de esa manera, por lo que su forma de pensar era totalmente diferente a la nuestra. Solo entendía palabras como mamá, no o basta. Y parece que el aprendizaje lingüístico tiene una fecha de caducidad hasta los 5 o 6 años. A partir de ese momento, el cerebro es incapaz de aprender a hablar si no se le ha enseñado antes. Todo esto fue descubierto por médicos que investigaron en su desarrollo y muchos de ellos la ayudaron a prosperar. Se comunicaba a base de un lenguaje de señas muy básico y todo lo que no sabía decir con ese lenguaje lo dibujaba en una libreta. Y tan solo 1 año después de haber salido de esa casa y de esa horrible situación, presentaba la edad mental de una niña de 7 años. También había aprendido a masticar y a tragar, y los problemas de movilidad que presentaba después de haber estado 11 años atada a un orinal empezaron a desaparecer. Pero desgraciadamente todo este progreso fue detenido e incluso revertido cuando le dieron el alta. Después de haber sido cuidada por médicos y expertos, pasó a vivir en hogares de acogida. Pero todas las familias indicaron estar sobrepasadas por las necesidades de Susan, la cual volvió a necesitar pañales en su día a día y además de adquirir tendencias de masturbarse en público y hacerse daño a sí misma, entre otros. Una de las mujeres que enseñó a hablar a Susan aplicó para poder conseguir su custodia y se la concedieron durante 1 año. Después de ese tiempo, la custodia fue retirada y se la entregaron a su propia madre, Dorothy. En principio, el Estado retiró la pena por maltrato a Dorothy, alegando que ella padecía de ceguera, por lo que había sido una víctima más de Clark y no había podido impedir que este hombre realizara esas atrocidades a su hija. Poco tiempo después fue devuelta a los hogares de acogida, ya que su madre volvió a comunicar que no podía cuidarla por la ceguera que padecía. Y en este punto, científicos, doctores y expertos empezaron una pelea burocrática para ver quién conseguía la tutela de Susan. Todos se acusaban entre ellos de abusar de Susan y de tener intenciones poco éticas con la niña. Todo esto afectó demasiado a Susan e incluso llegó a revertir todavía más lo que había avanzado. Así que los cargos estatales prohibieron que cualquier médico, científico o experto se acercara a la niña, incluida la mujer que le había enseñado a hablar, que ya había tenido la custodia en el pasado. Esta misma mujer concedió una entrevista hace no mucho, donde se mencionaba que la última vez que vio a Susan fue celebrando su 29 cumpleaños. Ella relataba que Susan estaba miserable, totalmente encorvada. Tenía los ojos perdidos en las velas de la tarta, mientras todos le cantaban cumpleaños feliz. Fue una imagen dolorosa. Las pocas personas que tuvieron buenas intenciones con Susan de vez en cuando hablan con los servicios sociales para ver el estado de salud de ella. Actualmente no se sabe el paradero de Susan, o mejor conocida como Ginny, pero sí se sabe que está en una clínica de cuidados especiales para adultos y si aún sigue con vida tendría unos 70 años. En su momento hablé del caso de la familia Turpin, y fue bastante difícil recopilar toda la información de lo que le habían hecho a sus hijos. Pero este caso es muchísimo peor. Al menos en el caso de los Turpin, los niños tuvieron un desarrollo cognitivo corriente y los que peor lo pasaron pudieron reinsertarse en la sociedad de una manera bastante normal. Pero en el caso de Ginny o Susan, veo bastante difícil que haya podido vivir una vida normal. Déjame saber en comentarios qué opinas de este caso y cuál te gustaría que fuera el siguiente. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo. Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Buenas noches.